Bienvenidos a La Economía, soy Juliana González. La justicia de Estados Unidos ordenó a Argentina este lunes que entregue en 14 días el 51% de las acciones de la petrolera YPF a los fondos que demandaron al país por la expropiación de la energética hace más de una década. La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó esta entrega de acciones como forma de pago por la sentencia en contra de Argentina en primera instancia de $16.100 millones más intereses que su tribunal ordenó pagar como indemnización a los fondos tenedores de las acciones hace 2 años. Con este fallo, el país perdería el control que tiene en la empresa, una de las más grandes de Argentina. Las acciones de YPF caen casi un 6% en la bolsa de Nueva York en esta jornada. Y para analizar la respuesta de Argentina de los mercados, nos enlazamos ahora mismo con el periodista Alejandro Rebocio en Buenos Aires. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo afecta esta decisión a los activos argentinos en los mercados? ¿Y esperaba el gobierno de Milei este fallo adverso? Efectivamente, el fallo ha impactado negativamente en los mercados argentinos. La acción de la petrolera YPF, que 51% es del Estado, pero 49% es privado, cotiza en bolsa. La bolsa de Buenos Aires ha caído más del 5%. A su vez, esto ha contagiado a las acciones de las otras empresas argentinas. El índice S&P Merval de la bolsa de Buenos Aires cayó más del 2% en el día de hoy y también se devaluó un poco más el peso, se depreció un poco más el peso. El dólar subió en el mercado argentino un 0,8%. Para el gobierno de Milei no es una sorpresa este fallo, porque ya recordamos que en 2023 la jueza de Nueva York, Loretta Preska, había fallado condenando la expropiación de YPF por parte del Estado argentino. El gobierno de Alberto Fernández había apelado esa medida, pero en enero de 2024 el gobierno de Milei debía presentar garantías para sustanciar esa apelación y no lo hizo. Recurrió a diversas presentaciones, incluso a apelar a la ayuda del gobierno de Estados Unidos, pero finalmente la jueza Preska descansó y decidió que el gobierno de Estados Unidos, de Argentina, entregue las acciones de YPF. Alejandro, ¿y cómo ha respondido el gobierno de Javier Milei a esa decisión de la jueza que, como lo decíamos, llega una década después de haberse iniciado la demanda? ¿Y qué opciones tiene en este nuevo escenario? El presidente de Argentina, Javier Milei, respondió por la red social X que su gobierno agotará todas las instancias posibles dentro de la justicia de Estados Unidos, donde se sustancia el caso, para apelar esta orden de cesión de YPF a los fondos litigantes que son Burford e Eaton. Por otro lado, recordamos que ya el fallo de 2023, el que condenó la expropiación, también está apelado. Por un lado, se apela a la Corte de Apelaciones del Circuito de Nueva York, y si no se consigue allí un fallo favorable, incluso Argentina podría llegar a intentar que intervenga la Corte Suprema de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de ese país. También el presidente Milei aprovechó su mensaje por la red X para insultar, como en este estilo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el peronista Axel Kicillof, por haber sido el mentor de la expropiación durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Alejandro Rebocio, muchas gracias por estos análisis y estas informaciones desde Buenos Aires. Gracias a ustedes. La Comisión Europea anunció que en los próximos días presentará el texto legal del Acuerdo de Libre Comercio con el Mercosur, tras no cumplir con el plazo previsto para finales de junio. El acuerdo, negociado desde hace 25 años y relanzado políticamente en diciembre de 2024, busca facilitar el comercio entre ambos bloques, aunque enfrenta resistencia, especialmente de Francia, por preocupaciones sobre el impacto en el sector agrícola. La Comisión evalúa dividir el acuerdo en 2 partes para facilitar su rectificación. Y el director del Consejo Económico estadounidense declaró que este país reanudaría las negociaciones comerciales con Canadá después de que retirara un impuesto sobre los servicios digitales. El ministro de Finanzas de Canadá, François-Philippe Champagne, aseguró que la medida, que beneficiará a gigantes como Google, Apple o Microsoft, allana el camino para que se alcance un acuerdo comercial con los Estados Unidos. El impuesto eliminado cobraba un 3% de la facturación bruta de estas compañías por la publicidad en línea.
Pese a la tregua anunciada por los Estados Unidos y China en su guerra comercial, el sector industrial del gigante asiático sigue mostrando números negativos, aunque algo más moderados. La Oficina Nacional de Estadística publicó hoy el índice conocido como PMI manufacturero, que surge de revelar las compras de insumos realizadas por el sector industrial. Si bien este índice se ubicó en 49,72 décimas por encima del valor de mayo, al situarse por debajo de los 50 puntos indica que la actividad industrial está en contracción. Y nosotros vamos a ampliar este tema con mi colega Ezequiel Daray en la Bolsa de Frankfurt. Ezequiel, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos qué tan preocupante resulta la situación de la industria china y cómo impacta esto, por ejemplo, a las exportaciones europeas a ese país. Bueno, Juliana, es muy preocupante porque a diferencia de Estados Unidos o Europa, en donde, por ejemplo, en Estados Unidos la industria pesa un 10% del producto, en Europa pesa un 15% del producto, esas son economías más de servicios. En China todavía es el 38% del producto. China es una economía básicamente industrial, y que los gerentes de compras estén haciendo menos pedidos le pega a Europa a tres bandas. Por un lado, porque Europa, sobre todo Alemania, es un gran exportador de maquinarias y de bienes intermedios que utiliza la industria. Si hay menos compras, va a haber menos demanda de maquinarias alemanas. También porque en esta guerra comercial con los Estados Unidos se ha depreciado el yuan, y también estamos viendo el euro en precios récords en el año. Hoy llegó a tocar cotas de 1,17, con lo cual cada vez es más difícil y más caro para las empresas europeas exportarle a China. Y la tercera banda que preocupa mucho también al gobierno chino es la pérdida de confianza del consumidor, que está haciendo que pueda haber una retracción del consumo porque han empeorado las condiciones del empleo. Y esto puede también afectar a las exportaciones de productos terminados de Europa. Recordemos que China es el tercer mercado después de los Estados Unidos y del Reino Unido. Bueno, Ezequiel, y a todas estas se espera, supongo, y cómo se espera que el gobierno chino reaccione ante esta situación que no solamente afecta al mercado interno, sino, por ejemplo, a muchos de sus socios comerciales, como en Latinoamérica. Bueno, el gobierno chino, Juliana, ya ha reaccionado, y esto también es lo que preocupa porque parece que no está rindiendo todos los frutos, porque han anunciado y ya han aplicado subsidios al consumo masivo de bienes, están refinanciando las deudas de todos los estados provinciales que están en crisis porque el 80% de sus ingresos era la venta de terrenos inmobiliarios, y esto se frenó con la crisis inmobiliaria china. Y también bajando las tasas de interés. Pero bueno, todo esto que está pasando también tiene efectos en otras economías, como decías, en la Europa, porque se van a generar excedentes de producción y esto podría generar llegada de productos muy baratos que afecten a la industria europea, y también en sus grandes socios comerciales en Latinoamérica, porque China es el máximo importador mundial de materias primas, como petróleo, que es el producto estrella de la economía colombiana, por ejemplo, y China es un gran comprador. De la harina de soja, que es el producto estrella de la economía argentina, o del cobre, que es el producto estrella de la economía chilena. Con lo cual, una situación complicada de China que no crezca tanto como se espera, no es solo preocupante para China, sino también para sus socios, para Europa y para Latinoamérica. Así es, un estornudo de China afecta a todas las economías del planeta. Muchas gracias, Ezequiel Daray, por estos análisis y hasta una próxima oportunidad. Y en la ciudad española de Sevilla, que experimenta una ola de calor intensa y anticipada, se celebra la conferencia sobre financiación para el desarrollo, que incluye temas ambientales, humanitarios y climáticos. En medio de la crisis del multilateralismo y los recortes del financiamiento de la cooperación internacional por parte de grandes donantes como Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Alemania, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, asegura que el planeta se está volviendo más caliente y más peligroso y ninguna región está a salvo. Más de 800 millones de personas en el mundo viven en extrema pobreza según el Banco Mundial. Y los países africanos subsaharianos se cuentan entre los más afectados. La ayuda al desarrollo sigue siendo primordial en la lucha contra el hambre, así como para proteger el clima y la salud global.
No obstante, el presidente estadounidense Donald Trump canceló más del 80% de la ayuda que prestaba a su país, una cuarta parte de la financiación internacional. El secretario general de la ONU estima que se necesitan más de $4 billones anuales. Pero no se trata solo de una crisis de cifras, es una crisis de personas, de familias que pasan hambre, de niños que no reciben vacunas, de niñas obligadas a abandonar la escuela. Y estamos aquí en Sevilla para cambiar el rumbo, para reparar y poner en marcha el motor del desarrollo y acelerar la inversión a la escala y velocidad necesarias. La Unión Europea quiere encontrar nuevos donantes y aunar esfuerzos para utilizar la ayuda de forma más eficaz. La Unión Europea aporta el 42% de la ayuda al desarrollo. Estamos orgullosos de ello y nuestro compromiso está aquí para quedarse. Al mismo tiempo, es positivo que nuevos donantes den un paso al frente. ¿Por qué no unimos fuerzas y creamos programas de inversión conjuntos que aprovechen nuestras respectivas fortalezas para maximizar el impacto? En la apertura del foro se declaró que los países industrializados están dispuestos a aportar al menos un 0,7% del PIB para la cooperación al desarrollo. Más de 15.000 personas acudieron a la cita, entre ellas casi 60 jefes de Estado y de Gobierno y representantes de organismos internacionales como el Banco Mundial. Estados Unidos no participa. Este foro se termina mañana martes y esperamos sus resultados. Y hasta aquí llegamos nosotros con las noticias económicas. Nos vemos en la siguiente emisión. Gracias.